Bueno, hay varias propiedades de logaritmos. Aquí tenemos las que podemos utilizar en los ejercicios de Matén de logaritmos. La primera la vamos a llamar logaritmo de la unidad. Vamos a poner un número 1 aquí. Recuerden que en una expresión logarítmica a este numerito de aquí le llamamos base y al que está acá le llamamos argumento. Y hay restricciones. La base deben de ser números positivos excluyendo el 1. Quiere decir que la base no puede tomar valores negativos, no puede tomar el valor de 0 y no puede tomar el valor de 1. El argumento, que es este de acá, este 1, también tiene restricciones. Deben de ser únicamente números positivos. El argumento no puede tomar valores que no sean positivos. Es decir, este número, perdón, ahí vamos a... Este número acá, que llamamos argumento, únicamente pueden ser valores positivos. Y la base, que es esta de acá, deben de ser valores positivos excluyendo el 1. Cuando tenemos un logaritmo, no importando la base, teniendo en cuenta las restricciones, con argumento 1, ese logaritmo siempre va a dar como resultado 0. Así que esta propiedad es importante tenerla en cuenta. El profesor Johan luego le va a pasar este documento. La segunda propiedad es cuando tenemos un logaritmo donde la base y el argumento son iguales. Cuando la base y el argumento son iguales, entonces el resultado de ese logaritmo siempre va a dar 1. Tomando en cuenta siempre las restricciones que tiene tanto la base como tiene el argumento. Luego hay unas propiedades logarítmicas que me permiten simplificar o ampliar expresiones logarítmicas. A esta vamos a llamarle logaritmo del producto. Si ustedes tienen una multiplicación en el argumento, aquí x multiplicado por y en base a, en cualquier base, esto es igual a una suma vamos a sumar logaritmo en base a del primer factor más el logaritmo del base a del segundo factor. Esta propiedad es bastante útil, sobre todo para resolver ecuaciones. Luego tenemos logaritmo de un cociente. Cuando tengamos dentro del argumento una división o una fracción, nosotros podemos expresar esta fracción como la resta de dos logaritmos, siempre conservando la misma base. Entonces, el logaritmo base a del numerador, siempre primero, recuerden que la resta no es conmutativa. Aquí en la multiplicación, este orden pues puede cambiar, la suma es conmutativa, la resta no, así que este orden es importante. Siempre la resta del numerador menos el logaritmo en base a con argumento denominador. Siempre debe llevar este orden. Luego tenemos logaritmo de una potencia. Cuando nosotros tengamos dentro del argumento una potencia, nosotros podemos movilizar, sería mover este exponente como coeficiente del logaritmo. ¿Lo ven? Aquí está multiplicando, perdón, ese exponente, y lo ponemos como multiplicación del logaritmo. Conservamos tanto el argumento como la base y el exponente del argumento pasa a ser la multiplicación. Esto es una particularidad de esta, logaritmo de una raíz. Recuerden que las raíces las podemos convertir en potencias y luego poder aplicar esta propiedad. Pero si no queremos convertirla en potencia, podemos hacer esto. Cuando tengamos una raíz dentro del argumento con índice n, entonces podemos hacer una multiplicación. Conservamos la base, conservamos el subradical, que es b, y vamos a multiplicar por el recíproco del índice. Recuerden que el recíproco es invertir la fracción. Como aquí tenemos n, el recíproco de n es 1 sobre n, que lo podríamos escribir de esta forma, porque es una multiplicación.
Ahí las vamos a ir retomando ahorita. Y luego una muy importante, bueno, estas dos que esta se utiliza muy poco, pero podría aparecer. Se llama exponente logarítmico con base común. Quiere decir que si nosotros tenemos una potencia con base b aquí, elevado a un logaritmo, donde el logaritmo, donde la base de ese logaritmo también es la base de la potencia. Si ustedes ven aquí, base b y base b, si ambas bases son iguales, el resultado de esto siempre va a ser el argumento del logaritmo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo 2 elevado al logaritmo de base 2 de 5, esto siempre nos va a dar el argumento, nos va a dar 5. Si esta base, la base de la potencia y la base del logaritmo son las mismas, el resultado siempre va a ser el argumento. Y una muy importante es cambio de base. Los logaritmos realmente se inventaron hace 200 años y siempre se trabajaban con base 10. De hecho, hay unas tablas para trabajar base 10 que era más fácil. Entonces, cuando encontramos logaritmos que no tenían base 10, los convertían en logaritmo de base 10. Si ustedes observan aquí, si nosotros tenemos logaritmo base 2 de 5 y hacemos esto en decimales, en la calculadora, y luego lo convertimos en una división, el argumento es el argumento del numerador, base 10, y en el denominador logaritmo base 10, solo que el argumento del denominador sería la base. Estas dos expresiones son equivalentes. Si los calculan ahí utilizando una calculadora científica, se van a dar cuenta que estos resultados son iguales. Y podríamos generalizar, aquí lo pusimos en base 10, pero realmente podríamos utilizar cualquier base. Si nosotros tenemos logaritmo base 2 de 5, podríamos escribirlo en cualquier base. Si yo lo tengo así, tendríamos base 10. Recuerden que la base 10 no es necesario escribirla. Pero podríamos escribir cualquier base. Base 7. Y serían siempre expresiones equivalentes. Esta generalización nos va a servir para resolver algunos ejercicios. Siempre consideremos siempre las restricciones que tiene tanto la base como el argumento. Ya les dije, la base de un logaritmo tiene que ser un número positivo distinto de 1 y el argumento tiene que ser un número positivo. Necesitamos determinar si la expresión de la izquierda es equivalente a la expresión de la derecha. Entonces, vamos a escribirla. Logaritmo base AB, A por B, de M, sobre logaritmo base A de M. Si ustedes observan, la parte derecha del igual tiene logaritmo en base A. Significa que nosotros debemos de convertir todas estas expresiones en logaritmos de base A para que nos quede igual a la derecha. El denominador ya tiene logaritmo de base A. Así que este lo vamos a dejar así como está. Y acá tenemos un logaritmo que no tiene base A. Entonces, lo que podríamos hacer con esta parte es ayudarnos con alguna de las propiedades. La primera propiedad que vamos a utilizar es la propiedad de cambio de base. Recuerden que dentro de las propiedades de cambio de base, o la propiedad dice algo así. Vamos a poner X y Y para no utilizar las mismas letras que tenemos acá. Si ustedes tienen un logaritmo de base Y de X, nosotros podríamos expresarlo como una división o como una fracción. En el numerador va el argumento y en el denominador va la base. Aquí los tengo con base 10.
Ahora, ¿con qué base podría utilizar? Pues con cualquier base, la que me convenga. Puede ser base 10, base 2, base 3, cualquier base. Entonces nosotros, para no escribir una base en particular, pues vamos a escribir base K. Resulta ser que aquí tenemos esta expresión logarítmica. Necesitamos convertirlas en base A. Entonces vamos a tomar esta propiedad que es la que nos va a ayudar. Tenemos el numerador y lo vamos a convertir en una fracción. Logaritmo base M y acá logaritmo base AB o A por B. ¿En qué base nos conviene? Aquí en particular nos conviene en base A, porque la expresión de la derecha está en base A. Quiere decir que nosotros vamos a escribirlo como base A. ¿De acuerdo? Y ya tenemos esta expresión, ya tenemos todos en base A. Quiere decir que este denominador es equivalente a esta expresión. Así que podríamos escribirlo acá. Logaritmo base A de M sobre logaritmo base A de A por B. Y tenemos una fracción compleja. Recuerden que en las fracciones complejas podemos resumirle a una fracción simple multiplicando extremos por extremos y medios por medios, acordándonos que este tiene como denominador 1. Si nosotros aplicamos extremos por extremos y medios por medios, que ya lo vieron en álgebra, entonces sería logaritmo base A de M multiplicado por 1, que son los extremos. Y en el denominador nos quedaría logaritmo base A de AB multiplicado por logaritmo base A de M. Y como son multiplicaciones, podemos aplicar ley de simplificación para la multiplicación, ley de cancelación para la multiplicación. Este logaritmo base A de M lo podríamos cancelar con este logaritmo base A de M, puesto que ambos se están multiplicando. Entonces tendríamos un 1 y en el denominador nos queda logaritmo base A de A por B. Pero todavía no hemos llegado a lo que queríamos, que era esta parte derecha. Ya tenemos el numerador, ya el numerador es 1. Pero vean que en el denominador hay una suma. Entonces, una propiedad de logaritmos, esta expresión, vamos a hacerla aquí arriba, la podríamos convertir en una suma por otra propiedad de logaritmo. Como aquí tengo una multiplicación, podríamos expresarlo como logaritmo base A de A, que es el primer factor, más logaritmo base A de B. Así que podríamos escribir esto como logaritmo base A de A más logaritmo base A de B. Y otra propiedad que habíamos hecho hace un ratito también era que cuando teníamos un logaritmo donde la base y el argumento son iguales, ese logaritmo siempre nos va a dar 1. Quiere decir que esta expresión de acá es este 1 más logaritmo base A de B. Y si observan, ya llegamos a la expresión de la derecha. Por lo tanto, esta es una igualdad verdadera.
Para esta proposición 2, pues vamos a aplicar un par de propiedades, básicamente. Necesitamos determinar si esta expresión de la izquierda es equivalente a la expresión de la derecha. Tenemos logaritmo. Vean que no tiene base. Bueno, no se le ve base, no es que no tiene base 10. Y dentro del argumento tenemos una fracción que es a sobre b, y esa fracción está elevada a la n. Y necesitamos saber si esta expresión de la izquierda es equivalente a la expresión de la derecha. Hay una propiedad que me permite trasladar, sería, o quitar el exponente del argumento. El exponente del argumento nosotros lo podemos escribir como una multiplicación. Ese argumento podríamos escribirlo como una multiplicación del logaritmo. Entonces nos quedaría n multiplicado por el logaritmo base 10 de a sobre b. Vean que ya no tenemos el exponente porque ya lo ubicamos en otro lugar por otra propiedad. Pero todavía no llegamos a esto. Aquí tengo una fracción. Hay una propiedad cuando tenemos una división dentro del argumento. Esto equivale a una resta. Conservamos la base 10 del numerador, que es a, menos el logaritmo del denominador, base 10 igual que es b. Y como todo esto se estaba multiplicando con la n, porque esta expresión que está aquí en verde es esto que está aquí en negro, así que debemos de incluirlo dentro de paréntesis. Y colocar la n. Y recuerden que esta n se distribuye, es una multiplicación de un monomio por un binomio. Tendríamos que multiplicar n por el logaritmo base 10 de a y la n por el logaritmo base 10 de b. Entonces, si lo multiplicamos, entonces nos quedaría n por el logaritmo base 10 de a menos, y otra vez la n, por el logaritmo base 10 de b. Y ya vemos que esta expresión no es esta, porque nos hace falta una n acá. ¿Lo ven? Ahora, ¿por qué escriben esto como un posible error? Porque si ustedes no escriben el paréntesis, si no escribieran el paréntesis, entonces cometeríamos un error bastante usual en todos, y es que si no hubiéramos escrito el paréntesis, nos hubiera quedado algo así. Y hubiésemos pensado que sí era correcta. ¿No ven? La no escritura del paréntesis hace que cometamos un error. Así que vamos a poner aquí que esto es un error para que... ¿De acuerdo? Así que la primera era verdadera y la segunda es falsa. Lo que debemos de hacer en este ejercicio es determinar cuál es la expresión equivalente a esta que tenemos acá. Hay varias formas para hacerlas. Unas un poquito más largas, otras un poquito más cortas. Pero si hacen procesos correctos, probablemente les dé el resultado correcto. Vamos a escribirlo acá. Logaritmo base b de a. Y esto está elevado a la menos 1. Ok. Aquí podríamos aplicar cambio de base. Nos puede ayudar. Recuerden que el cambio de base lo que nos permite es tener un logaritmo y convertirlo en una división. ¿Con cuál base? Con la que queramos. Podría ser base 10 o cualquier otra base. Esta se llama la propiedad cambio de base. Y aquí podríamos escribirlo de esta forma. Así que esta expresión podríamos decir que es logaritmo base 10 de a sobre logaritmo base 10 de b. Y esto está elevado a la menos 1.
Recuerden que dentro de las propiedades de potencias, si ustedes tienen una fracción que está elevada a un exponente negativo, por ejemplo, aquí en este caso, nosotros podemos reescribir esta expresión convirtiendo esta fracción en su recíproco, es decir, si tengo a sobre b, escribiría b sobre a, y al escribir su recíproco, hace que este exponente invierta su signo, pase a su opuesto. El opuesto de menos n sería n. Entonces podríamos hacer esto mismo. Nosotros podríamos escribir el opuesto de este exponente, que es 1, pero ¿cuál es la condición de escribir el opuesto del exponente? Que la fracción pase a ser su recíproco. Es decir, que pase a ser logaritmo base 10 de b, es decir, el que está abajo pasa arriba, y el que está en el numerador pasa al denominador. Recuerden también que hay una propiedad de potencias que dice que toda expresión elevada a la 1 es igual a ella misma. Entonces, si tenemos esta expresión que está elevada a la 1, pues sería igual al logaritmo base b, de base 10 de b sobre logaritmo base 10 de a. Y esta expresión podemos devolvernos. Yo les dije hace un rato que las propiedades no tienen dirección. Algunas veces tenemos la parte izquierda y ocupamos escribirlo como la parte derecha. Otras veces vamos a tener como la parte derecha y ocupamos la parte izquierda. Vean que esta expresión que es correcta no aparece aquí. Pero nosotros podríamos escribir esto como un solo logaritmo. La base es el argumento del denominador y el argumento es el argumento del numerador. Y esta expresión sí la vamos a encontrar dentro de las opciones. En este caso sería esta la opción A. Grabación. Aquí vamos a tratar de, si es posible, que esta expresión de la izquierda sea igual a la expresión de la derecha. Y podemos hacer varias cosas. Hay 2 o 3 procesos diferentes, pero al final llegan como al mismo lugar. Bueno, hagamos uno primero. Aquí hay una fracción. Y si es una fracción, nosotros podríamos escribirla como una resta. Logaritmo base a de 1 menos logaritmo base a de ¿de acuerdo? Resulta ser que cuando hay una propiedad que cuando el argumento es 1, no importando la base, esto es igual a 0. Siempre que una expresión logarítmica el argumento sea 1, no importando la base, teniendo en cuenta las restricciones, eso va a ser igual a 0. Así que tendríamos 0 menos logaritmo base a de e. Pero todavía no tenemos esto, tenemos una fracción. Así que hay que tratar de llegarle a esa fracción. Conservamos el menos, el 0, y esto lo podemos convertir en cambio de base, como hicimos en el ejercicio anterior. Un logaritmo arriba y un logaritmo abajo, el argumento de la parte de arriba va a ser el argumento que tenemos, y el argumento de la parte de abajo va a ser la base, es decir, logaritmo de e sobre logaritmo de a. Ahora, aquí tengo base 10, pero yo puedo escribir cualquier base. ¿Y cuál base es la que me conviene? Resulta ser que esta expresión que está aquí tiene base e. Así que me conviene que sean base e, para que sea la misma base lo que tenemos acá. Y luego, ya a partir de aquí, tenemos el menos. Vean que en el numerador me quedó un logaritmo donde la base y el argumento son iguales.
argumento E, base E. Y cuando tenemos un logaritmo donde la base y el argumento son iguales, esto equivale a 1. Y hace un rato les escribí que cuando tenemos un logaritmo con base E, simplemente escribimos logaritmo natural, ya entendemos que tiene base E, y aquí nos quedaría A. Y ya nos quedó esta misma expresión. Así que esa proposición es verdadera. Necesitamos que esta expresión determinar si es equivalente a esto. Entonces tenemos logaritmo de base 1 sobre A, argumento B es igual, bueno, a menos 1. No vamos a escribir esto porque la idea es tratar de llegar a esta expresión. Como tienen base B, entonces nosotros vamos a hacer un cambio de base. Vamos a escribir logaritmo de B y logaritmo de 1 sobre A. Esta es una forma de hacerla. Ahora, ¿qué base debo escribir? Pues podría escribir cualquiera, pero en este caso, como la expresión de la derecha tiene base B, entonces me conviene escribirlo en base B. Si tuviera base M, pues convendría escribir en base M, porque estamos tratando de llegar si esta expresión es equivalente a esta. Resulta ser que a partir de aquí, tenemos un logaritmo donde la base y el argumento son iguales. Recuerden que una propiedad, cuando tenemos base y argumentos iguales, esto equivale a 1. Y aquí podríamos aplicar una propiedad de potencias. Si ustedes tienen 1 sobre A, que está elevado a la 1, porque no tiene exponente, yo podría invertir esto y escribir A sobre 1, que sería el recíproco, A sobre 1, y esto hace que el exponente sea el opuesto. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque aquí tengo una fracción, y vean que aquí no hay fracciones. Y recuerden que toda expresión sobre 1, cuando el denominador es 1, entonces es igual al numerador. Entonces tendríamos a la menos 1. 1 sobre A es equivalente a la menos 1. Entonces tendríamos logaritmo base B de a la menos 1. Y aplicando otra propiedad, la del exponente, este exponente que está acá, nosotros podríamos escribirlo como factor del logaritmo. Entonces nos quedaría menos 1 multiplicado por el logaritmo de A en base B. Y este menos, pues lo podríamos colocárselo al numerador. No habría problema. Acá no es necesario escribir el 1 porque el 1 como factor no es necesario escribir. Y nos quedaría el logaritmo base B de A, que es esta misma expresión. Así que esto también sería verdadero.